En el corazón del antiguo mundo maya, la religión no era una opción, era el eje de la existencia. Cada amanecer, cada cosecha, cada guerra y cada muerte estaban entrelazados con el poder invisible de los dioses, y en el centro de ese universo sagrado se encontraba una figura temida y venerada por igual: el sacerdote. Pero lo que muchos desconocen es que estos hombres no eran solo guías espirituales, eran también astrónomos, matemáticos, intérpretes del tiempo y ejecutores de la voluntad divina. Su deber era mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, un equilibrio que, según ellos, podía romperse si el hombre fallaba ante los dioses. Por eso, cuando el sol no salía a tiempo o las lluvias se retrasaban, el pueblo no miraba al cielo con miedo, miraba a los sacerdotes. Ellos debían restaurar el orden cósmico y, para lograrlo, a veces realizaban rituales que hoy nos parecen inimaginables. Los mayas creían que el universo se alimentaba de energía vital y esa energía se hallaba en la sangre. No cualquier sangre, la de los más puros, los valientes o los elegidos. Por eso, algunos sacrificios no eran castigos, sino ofrendas de honor. Pero detrás de esa devoción había algo más oscuro. Cuando los presagios eran malos, los sacerdotes asumían la responsabilidad de calmar a los dioses. Y si el pueblo dudaba, la fe se transformaba en miedo. En templos como Chichén Itzá y Uxmal se hallaron relieves y huesos humanos que muestran la magnitud de esos rituales. Cráneos perforados, corazones arrancados en ceremonias de eclipse, cuerpos arrojados a los cenotes sagrados para que los dioses de la lluvia escucharan sus súplicas. Sin embargo, los sacerdotes no veían crueldad en esto. Para ellos, cada gota derramada era un acto de devoción, una conversación directa con el inframundo. El dolor humano era un puente entre los mundos, y quienes participaban lo hacían con honor. En la ciudad de Naranjo, un texto tallado en piedra narra la historia de un sacerdote que ofreció su propia sangre al dios Itzamná para salvar a su pueblo de la sequía. Durante 3 días, se dice que el cielo permaneció oscuro, hasta que una tormenta arrasó la selva. Para los mayas, ese fue el signo. Los dioses habían escuchado. Estos rituales, incomprendidos durante siglos, fueron descritos por los conquistadores como barbarie. Pero la arqueología moderna ha revelado una verdad más profunda. Eran ceremonias de equilibrio, no de maldad. Los sacerdotes no mataban por placer, sino por deber, por preservar la armonía del cosmos. Y mientras la noche caía sobre los templos escalonados, las antorchas iluminaban los rostros cubiertos de pintura roja. El canto de los tambores, el humo del copal y los ecos de las plegarias se mezclaban con el latido del miedo y la fe. Así comenzaba la ceremonia, y con ella, la frontera entre lo humano y lo divino se desvanecía. Los sacerdotes mayas no eran simples intermediarios entre los dioses y los hombres. Eran los guardianes del conocimiento más temido, el tiempo. Con sus observaciones astronómicas, eran capaces de predecir eclipses, lluvias, cosechas e incluso guerras. Cada estrella, cada sombra del sol en los templos, era un mensaje divino que solo ellos sabían interpretar. El pueblo dependía de sus palabras. Si un sacerdote anunciaba un mal presagio, el miedo se extendía como fuego entre las aldeas. Los reyes mayas, los llamados Ka-Uhul-Ahau, confiaban en sus augurios antes de iniciar una batalla o una ceremonia. El poder espiritual y el poder político estaban entrelazados, y los sacerdotes eran el hilo invisible que los unía. En ciudades como Copán o Palenque, las inscripciones muestran cómo los sacerdotes podían cambiar el curso de la historia con una sola decisión. Cuando el calendario Tzolk'in señalaba un ciclo negativo, se ordenaban sacrificios para aplacar la furia de los dioses.
Si las cosechas fallaban, el pueblo creía que no había sido por el clima, sino porque el equilibrio cósmico había sido roto. Y restablecer ese equilibrio tenía un precio. En algunos casos, el sacrificio no recaía en los prisioneros de guerra ni en los esclavos, sino en los propios miembros de la élite. Hijos de nobles, guerreros destacados o incluso sacerdotes ofrecían su sangre voluntariamente en rituales de autosacrificio. Perforaban sus lenguas o sus genitales con espinas de mantarraya, dejando que la sangre cayera sobre papel de amate, que luego se quemaba como ofrenda. El humo que ascendía al cielo era interpretado como la voz del hombre que se elevaba hacia los dioses. Y mientras el fuego consumía el papel, el sacerdote recitaba los nombres de los ancestros, pidiendo equilibrio, lluvia, prosperidad. Para los mayas, la sangre no representaba dolor, representaba vida. Era el combustible sagrado del universo. Sin embargo, este poder tenía un lado oscuro. Quien controlaba los rituales, controlaba el destino del pueblo. Y hubo sacerdotes que utilizaron ese poder no solo para servir a los dioses, sino para mantener la obediencia del pueblo bajo el temor de las profecías. En Yaxchilán, por ejemplo, se hallaron relieves que muestran a sacerdotes acompañando a los gobernantes en los rituales de sangre, mientras los prisioneros de guerra eran preparados para el sacrificio. Las ceremonias eran espectáculos públicos, cuidadosamente planeados para recordar a todos quién tenía el favor de los dioses. Durante el Clásico tardío, el poder de los sacerdotes llegó a tal punto que algunas ciudades dependían más de sus visiones que de las armas. Si un sacerdote decía que los dioses estaban enojados, el rey debía actuar de inmediato, o corría el riesgo de perder la fe del pueblo, y con ella, su trono. Pero no todo era manipulación ni crueldad. Los textos del Códice de Madrid revelan rituales de curación, plegarias por la fertilidad y ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra. Los mismos hombres que oficiaban sacrificios también guiaban al pueblo en el estudio de las estrellas, el ciclo lunar y la agricultura. Eran, en cierto modo, los científicos de su tiempo. Y aunque sus métodos nos parezcan extremos, su propósito era mantener viva una conexión que hoy hemos perdido, la certeza de que la vida humana está ligada a las fuerzas del cosmos. Para los mayas, los dioses no eran distantes. Estaban en el viento, en la lluvia, en el fuego que ardía sobre el altar, y el sacerdote, cubierto de sangre y copal, era el puente entre ese mundo invisible y el nuestro. Así, en cada ceremonia, los mayas no buscaban muerte, buscaban orden, el equilibrio entre el cielo y la tierra, la ofrenda y la recompensa, la vida y la eternidad. Cuando el cielo se oscurecía repentinamente y el sol era devorado por la sombra de la luna, los mayas no veían un fenómeno astronómico, veían una batalla entre dioses. Para ellos, un eclipse solar era una advertencia. El orden del universo estaba en peligro, y solo los sacerdotes podían restablecerlo. En esos días, los templos se llenaban de humo, tambores y oraciones. Los sacerdotes, vestidos con plumas de quetzal y jaguar, subían los escalones de piedra llevando antorchas y ofrendas. Su cuerpo pintado representaba los mundos del cosmos, el rojo del oriente, el negro del inframundo, el azul del cielo. Los códices mayas, como el Dresde, muestran registros precisos de eclipses que se repetían cada 177 días. Sabían cuándo ocurriría el siguiente, y eso les otorgaba un poder inimaginable. Mientras el pueblo se arrodillaba aterrorizado, los sacerdotes anunciaban que habían previsto el castigo de los dioses, y que solo un ritual podía impedir la destrucción del mundo. Así nacieron los rituales de sangre durante los eclipses, algunos de los más impactantes de toda Mesoamérica.
El humo del copal cubría el cielo mientras los sacerdotes realizaban autosacrificios. Perforaban sus orejas, sus mejillas o sus lenguas, dejando que la sangre cayera sobre las brasas encendidas. Era la forma de alimentar al sol, devolverle la energía perdida para que volviera a brillar. Los sacrificios humanos, contrariamente a lo que decían las crónicas españolas, no eran masivos ni diarios. Eran eventos excepcionales, reservados para momentos en que los dioses exigían una ofrenda mayor, la muerte de un guerrero, un prisionero o incluso un noble. En Chichén Itzá, por ejemplo, el cenote sagrado guarda evidencias arqueológicas reales de este tipo de rituales. Se han encontrado restos humanos con marcas de sacrificio ritual, junto a jade, oro y cerámica fina. Estos hallazgos confirman que los sacrificios no eran simples actos de crueldad, sino parte de un sistema de creencias que veía la muerte como transformación. Los sacerdotes no buscaban matar por poder, buscaban mantener el equilibrio del cosmos. Cada vida ofrecida era una energía de vuelta al universo, una transacción espiritual entre el hombre y los dioses. Pero detrás de ese fervor sagrado también se escondía el miedo a que el sol no saliera de nuevo, a que las lluvias cesaran, a que la tierra dejara de dar frutos. Ese miedo era el verdadero combustible del poder sacerdotal. Ellos interpretaban los sueños, los movimientos de Venus, las sombras del equinoccio. Sabían cuándo sembrar, cuándo guerrear y cuándo ofrecer sangre. Sus cálculos eran tan precisos que hoy los astrónomos aún se sorprenden de la exactitud de sus observaciones. Y cuando el eclipse pasaba y el sol regresaba triunfante, el pueblo aclamaba a los sacerdotes. Habían salvado al mundo una vez más. Así, generación tras generación, los sacerdotes mayas mantuvieron viva la creencia de que el universo debía ser alimentado con sacrificio y fe. Y aunque hoy entendemos los eclipses y las lluvias con la ciencia, su legado sigue ahí, en los templos alineados con las estrellas, en los códices que sobrevivieron al fuego, en el silencio profundo de la selva. Porque los mayas no solo miraban el cielo, lo comprendían, y sus sacerdotes con sangre y sabiduría mantuvieron encendida la luz del cosmos durante más de 2000 años. Cuando los conquistadores llegaron al territorio maya, quedaron desconcertados. Esperaban encontrar salvajes sin ciencia, pero hallaron templos alineados con los solsticios, observatorios capaces de medir los movimientos de Venus con precisión milimétrica y un calendario más exacto que el gregoriano que ellos mismos usaban. No comprendían cómo un pueblo que miraba las estrellas con tanta inteligencia podía también derramar sangre en sus rituales. Y fue entonces cuando comenzaron a escribir crónicas. Crónicas que distorsionaron lo que no podían entender. Decían que los sacerdotes mayas eran crueles, que sacrificaban por placer o superstición. Pero la verdad es más compleja y mucho más humana. Los mayas concebían la vida y la muerte como un ciclo eterno. No existía el infierno ni el cielo como castigo o premio, sino un viaje de transformación a través de los niveles del cosmos. Por eso, la muerte ritual no era una ejecución, era una ofrenda de energía al equilibrio universal. En las inscripciones del Templo de las Inscripciones en Palenque, en los relieves de Copán o en los murales de Bonampak, se repite el mismo mensaje. La sangre es la semilla que alimenta la creación. Para los sacerdotes mayas, cada gota derramada era una conversación con los dioses. El dolor era el idioma con el que los hombres hablaban al universo. Y solo aquellos que se atrevían a sangrar por su pueblo podían mantener viva la armonía del mundo. Pero incluso dentro de esa estructura sagrada, el poder tuvo su precio. Algunos sacerdotes comenzaron a creer que los dioses exigían más y más sangre,
y esa interpretación desvió el sentido original del sacrificio. Lo que comenzó como un acto simbólico de unión cósmica, en algunos periodos se transformó en una práctica temida. Aún así, la esencia espiritual de su creencia sobrevivió. Sobrevivió a las guerras, a la llegada de los invasores y al fuego que consumió sus códices. Porque su conocimiento no estaba solo en los libros. Estaba grabado en la piedra, en la orientación de los templos, en la memoria de los pueblos que aún hablan sus lenguas y conservan sus rituales. Hoy, los descendientes de los mayas todavía miran el cielo con respeto, celebran los ciclos lunares, piden permiso a la tierra antes de sembrar, agradecen al maíz con cantos y humo de copal. Sus ceremonias ya no incluyen sangre, pero mantienen vivo el mismo principio, el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Y cuando uno se detiene frente a las ruinas de un templo maya, bajo el mismo cielo que ellos observaron hace más de 1000 años, puede sentirlo, ese silencio sagrado, esa energía que parece seguir vibrando entre las piedras. Los sacerdotes mayas desaparecieron, pero su sabiduría no. Su legado nos recuerda que no fuimos los primeros en buscar respuestas en el universo, ni los últimos en intentar comprender nuestro lugar en él. Y tal vez, si escuchamos con atención el viento que pasa sobre las pirámides, aún podamos oír algo de su antiguo poder, algo del eco de aquellos cánticos que una vez mantuvieron el equilibrio del mundo, el eco de los sacerdotes mayas.